Entonces, he ahí el primer tema planteado de las AFPs, el retiro y el reglamento que se viene en nuestro país y que las AFP no dejan de ganar y los peruanos siguen sacando pensiones pero muy estrechas, muy bajas en la actualidad. Don Jorge, ¿cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo podemos analizar este tema de las AFPs que tiene que ver con esa última intervención de Dina Boluarte? Buenos días. Hola Fernando, muy buenos días, amigos, amigas que nos ven y nos escuchan, muy buenos días a todos. Mira, primero vamos a la coyuntura, ¿ya? El gobierno de la señora presidenta, a través del vocero económico de un gobierno que es el señor ministro de Economía, en las últimas 2 semanas en el Perú han venido sosteniendo que este octavo retiro de fondos de las AFPs era inconveniente para los trabajadores al momento de jubilarse porque iban a recibir una pensión chiquita, ínfima, y para el país también. Pero no solamente el señor ministro de Economía lo decía acá en el Perú, acompañó a esta misión que se ha ido al extranjero a convocar a inversionistas de diferentes países del mundo para que vengan a invertir al Perú. Y hicieron una serie de visitas a Estados Unidos, Europa, en fin. Y ahí el señor ministro también decía, ¿no?, que este octavo retiro era inconveniente y que no debiera de proceder porque recién ha salido una nueva ley con un nuevo reglamento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero regresaron, creo que el sábado o el viernes, regresaron. ¿Y qué pasó? De que en menos de 48 horas la posición del señor ministro de Economía pasó no de A a B, sino de A a Z. Cambió así de ¡poc! De una posición de decir no a una posición de decir sí. Entonces, ¿qué interpretación yo le doy? Es claramente una interpretación política, o sea, es un movimiento político el que ha realizado el gobierno de la señora presidenta Dina Boluarte, pensando que quizás con este tipo de medidas va a aumentar su aprobación en las próximas encuestas. Es una medida, desde mi punto de vista, que busca objetivos políticos, ¿no?, de muy corto plazo. Mira, Fernando, miren, amigos, amigas, yo siempre digo esto: el político es aquel que se preocupa de la próxima elección. El estadista es aquel que se preocupa de las próximas generaciones. En el Perú abundan los políticos, pero escasean los estadistas. Y lo que necesitamos son estadistas en el Perú. Por consiguiente, eso explica, desde mi punto de vista, la reacción del gobierno de la señora presidenta de este cambio, ¿no? ¡Pac! De 180 grados, porque no ha sido un cambio pues, de unos grados, ¿no? Un poquito para acá, un poquito para allá, no. Así ha sido, ¿ves? ¡Poc! Y eso no es normal, pues ahí eso eso no es normal, pues no quiero dar otros calificativos, ¿no? Claro, pero don Jorge, es una decisión política que toma la presidenta, seguramente con el asesoramiento de la gente de su gabinete, para salir y dar un discurso en plenas movilizaciones que se han llevado adelante en nuestro país y con una articulación que el fujimorismo había realizado para llevar adelante una ley y una reglamentación y además bloquear en Comisión de Economía el siguiente retiro de las AFP, o sea, este octavo. Y eso es enfrentarse también a una fuerza importante en el Congreso que hoy maneja la Comisión de Economía y hasta tiene mucho peso en la cercanía con el ministro de Economía y Finanzas. Por eso te digo, sí, muy bueno tu análisis, Fernando, por eso te digo de que es una decisión netamente política la que tomó la señora presidenta de la República el día de ayer, ¿no? Pero te decía, mira, Fernando,
tú como gobernante no solo te tienes que preocupar de qué te dicen hoy día, sino tú te tienes que preocupar del bienestar del peruano en el largo plazo, en el futuro. Mira, pongo este ejemplo también. Yo estoy seguro, seguro no, porque el 100% no existe, casi seguro que si hacemos una encuesta hoy día a nivel nacional y preguntamos, el salario mínimo debe subir a 3.000 soles mensual, yo estoy seguro que más del 50% de la población te responde, te va a decir, sí, estoy de acuerdo, el sueldo mínimo, el salario mínimo debe ser 3.000 o más, 4.000 mensual, para que pueda vivir bien la gente. Pero un político, ¿sabe lo que te va a decir? Yo le hago caso a la gente, pues, y te sube el sueldo mínimo a 3.000, 4.000 soles. Pero un estadista, ¿sabe lo que te diría? No le hago caso, porque si le hago caso subir a 3.000, 4.000 soles, voy a derrumbar la economía y voy a perjudicar a millones de peruanos. Con ese ejemplo te grafico por qué no se debe seguir siempre el humor que tienen las personas hoy. Porque si tú subieras el sueldo mínimo a 3.000, 4.000 soles, yo le pregunto a los miles de pequeños dueños de negocios ahí en el mercadito, en un negocito, en una tiendita, en una bodeguita, si le suben el sueldo mínimo a 3.000, 4.000 soles, ¿van a poder contratar a un ayudante? Dígame. No van a poder, pues, porque no da el negocio para eso. Entonces, hay que tener bien claro eso también, amigos, amigas, de que a veces nos dejamos llevar, los seres humanos, no digo solo los peruanos, porque eso ocurre en Chile, ocurre en muchos países, los seres humanos nos dejamos llevar por la calentura del momento, pero para eso está el gobernante, que también piensa, pone en esta mano, en esta balanza el momento, y en la otra balanza pone el bienestar futuro, y tiene que compensarlo, tiene que tratar de compatibilizarlo. Por consiguiente, con esto te quiero contestar la coyuntura, pero quiero ir a un tema más profundo, Fernando, mucho más profundo. Mira, toda sociedad desde la época más antigua, de los romanos, o sea, más todavía antigua, toda sociedad se enfrenta a este problema, Fernando. Lo voy a poner en términos muy simples, hasta caricaturescos, para que todo el mundo me entienda, ¿ya? Mira, toda sociedad desde miles de años atrás hasta el día de hoy, y seguirá así miles de años más en el futuro, se enfrenta a este problema. ¿Cómo le doy de comer a los viejitos de hoy día? Porque ya no pueden producir, ya no pueden trabajar. ¿Quién les da de comer a los viejitos de hoy día? Y la respuesta es, una de las respuestas es, la generación que hoy día es joven le da de comer a los viejitos de hoy día, en una muestra de solidaridad, porque los jóvenes van a pensar, el día de mañana que yo soy viejito, otros jóvenes me van a dar de comer. Entonces, ese es el sentimiento que, por ejemplo, sostiene a la ONP. Ese es el sentimiento que sostiene al sistema público de pensiones, el sentimiento de solidaridad. El joven se solidariza con el viejito de hoy y está dispuesto a dar una parte de su trabajo para que el viejito de hoy viva, coma, se cure de sus enfermedades. Pero hemos visto que ese sistema, Fernando, no solo en el Perú, en muchos países, no ha dado los resultados esperados. ¿Por qué? Porque al ser público, los gobiernos de turno, al ver que hay un montón de plata acumulada, le meten la mano y, entre comillas, le prestan. Y obviamente no se lo devuelven, pues si lo usan para otras cosas. Entonces, ese sistema se va desfinanciando. ¿Y qué produce? Que te den una pensión cada vez más chica, cada vez más chica, cada vez. Entonces, ante eso, surgió el otro sistema. Oye, yo mismo voy a ser solidario con yo mismo. O sea, ¿quién me va a dar de comer cuando sea viejito? Yo, porque cuando estoy joven, yo voy a ahorrar. Yo voy a ahorrar para cuando esté viejito,
yo mismo me doy de comer sin descansar en mis hijos, sin descansar en mi nieto, sin nada. Yo mismo soy, con dignidad. Así soy. Este es el segundo sistema que sostiene digamos, a las pensiones de ahorro de uno mismo a su nombre, ¿ya? Pero ¿qué se ve en el Perú, Fernando? No solo en el Perú, también se ve en muchos países. ¿Qué se ve? Que el peruano, y entre ellos, si te incluyes tú, Fernando, y me incluyo yo también, los peruanos no ahorramos lo suficiente con fines previsionales. El peruano ahorra para comprarse un depa, una casita, un terrenito. El peruano ahorra para comprarse un carrito, para hacer taxi, una combi o una mototaxi para... El peruano ahorra, una señorita ahorra para comprarse una carterita, un par de zapatos, es decir. Pero si tú le preguntas a un veintón, a un treintón, a un cuarentón y hasta un cincuentón, oye, ahorra Pep con fines previsionales, es decir, para que cuando seas viejito, 65, 70 años, ahí tengas para comer, el peruano te va a mirar y te va a decir, no, eso está muy lejos todavía, ¿no? Yo tengo que vivir hoy día. Y yo sé que cuando uno es joven, tú has sido joven, Fernando, y eres todavía, y yo cuando fui joven, uno tiende a pensar así es el ser humano. Ante ese hecho, tú tienes que corregir eso, Fernando, porque si no se va a crear un problema de la Madonna en el futuro para todo país, toda sociedad. ¿Quién le da de comer a los viejitos que ya no producen? Entonces, ¿cómo lo corriges? Te obligan a ahorrar. El Estado te obliga a ahorrar. Por eso es que en la ONP, el sistema público, te quitan 13% de tu sueldo mensual. Y en el sistema privado te quitan 10% de tu sueldo mensual obligatoriamente. Porque si te lo dejan a tu libre albedrío, a tu voluntad, tú no ahorras o ahorras muy poquito con fines previsionales. Entonces, ese ahorro es obligatorio y sirve para tu jubilación. Lo que hacen con estos retiros es que ese ahorro lo conviertas para hoy día. Pero no se da cuenta la gente que al consumirse ese ahorro, se va achicando el ahorro que le queda para el futuro. Mira, te voy a dar datos porque acá también hay que trabajar con cifras, Fernando. Según la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, que es un órgano público, es un órgano del Estado oficial, ¿qué te dice? Que después de 7 retiros, desde la pandemia hasta diciembre del 2024, 7 retiros, ¿sabes cuántos peruanos tenían cero soles en sus cuentas? 2.3 millones de peruanos. Perdón, 2.3 millones de afiliados al sistema privado tenían 0 soles, amigos. ¿Y cuántos son? En total son 10 millones los afiliados al sistema privado. De esos 10 millones a diciembre del año pasado, 2.3 tenían 0. ¿Por qué? Por los 7 retiros anteriores, pues. Pero ahí no queda la cosa, Fernando. Además, 6.3 millones tenían menos de una UIT, o sea, menos de 5.205, pongamos menos de 5.000 soles, tenían en su cuenta de ahorro. Si tú sumas 6.3 más 2.3, 8.6. Casi te da 9 millones. De los 10 millones, casi 9 millones o tenían 0 o tenían menos de una UIT. Entonces, ¿qué futuro les queda a esas personas? Que su pensión va a ser una pensión muy chica e insuficiente. Y si tú provocas este 8º retiro, eso se va a empeorar, Fernando. Entonces la gran pregunta que uno se hace es, oye, cuando todos los que estamos hoy día más o menos agilitos tengamos que jubilarnos, ¿de dónde va a salir la plata? Entonces todo el mundo va a decir, el gobierno me la tiene que poner.
Y ahí sale el concepto de esta pensión mínima, que se ha hablado tanto, la pensión mínima que quiere la nueva ley impone. Pero te dice, la nueva ley te dice, oye, el Estado te paga, te complementa o te da íntegra una pensión mínima, pero tú también la tienes que poner, pues no se la vas a pedir todo al Estado, pues tú también la pones, el Estado te complementa, por lo tanto ya no estés sacando más plata, pues. Entonces te prohíbe los retiros. Sin embargo, ahora, mira, esa ley con su reglamento, Fernando, no tiene ni 15 días de vigencia y ya la van a perforar ya con una nueva ley para permitir el octavo retiro. O sea, eso también te da la sensación de una inestabilidad institucional, que a ninguna ley se respeta, porque al toque te sacan otra ley que la anula, pues. Y por último, contestando ya a tu pregunta, el reglamento que han hecho a mí no me parece adecuado. ¿Por qué? ¿Qué trae el reglamento que no sea Primero porque adecuado? La ley te dice claramente, Fernando, que una vez entrada en vigencia la ley, ya te prohíbe cualquier retiro extraordinario, ¿no? Sí. Y este reglamento te da una salidita a eso. Te dice, si tú retiras el octavo, haces el octavo retiro, lo que pierdes es el derecho a la pensión mínima. Pero te da la posibilidad, intrínsecamente, implícitamente te da la posibilidad que hagas el octavo retiro, pues. Cuando la ley te dice cero posibilidad. El reglamento te dice, mira, si haces el octavo retiro, pierdes el derecho a la pensión mínima. Pero el reglamento no te dice lo que dice la ley. Oye, no puedes hacer el octavo retiro, ¿eh? Entonces, por ahí empiezas tú a ver cómo ya el reglamento está, como se dice, echándole más agua al caldo. Lo está aguando, lo está flexibilizando, lo está debilitando. Y tú sabes bien por experiencia, Fernando, que ningún reglamento puede cambiar una ley. Pues lo que hace el reglamento es operativizar la ley en la vida real, pero no puede cambiarte la ley, pues. Don Jorge, pero lo que el peruano siente es que la AFP gana y nosotros no ganamos. Que la AFP sí, lucra con nuestro dinero, hace plata, sí, hace plata, incluso ahora se puede llevar el 80% de nuestro capital afuera, invertirlo afuera, y lucran entre ellos en sus mismos bancos, y nosotros recibimos una pensión mísera. Es como que recaudan de nosotros para hacerse millonarios ellos. Sí. Mira, ese del 80% hasta ahora es el 50%, han propuesto claro que suba al 80%. Y yo creo que ahí, yo diría que eso a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque yo entiendo las razones de lo que proponen eso. ¿Sabes por qué, Fernando? Porque dicen, si yo quiero maximizar la rentabilidad de los ahorros de la gente, déjame también invertir más en el extranjero, porque allá voy a obtener más rentabilidad y de esa forma la pensión de las personas las puedo aumentar. Ese es básicamente, no el único, pero es básicamente el argumento que sostiene esto de subir de 50 a 80. Pero por otro lado también significa que si tú subes a 80, entre otras cosas, entre otros argumentos, estás sacando el escaso ahorro peruano, lo estás llevando al extranjero. Y nosotros necesitamos acá ahorro. Miren, amigos, amigas, Fernando, para crecer a una tasa de 6% al año en forma sostenida en el tiempo, 6, que es lo que necesita el peruano ahora para solucionar sus problemas de pobreza, extrema pobreza, desigualdad en la distribución del ingreso, de las oportunidades. Necesitamos 6 por crecer 6. Hoy día estamos creciendo 3, la mitad de lo que necesitamos, es insuficiente. Pero para crecer 6, tenemos que invertir, Fernando, alrededor de 30 puntos, 30% del PBI. Y hoy día estamos invirtiendo 20, 21, nos falta 9 puntos para aumentar la inversión. Pero eso también hace que deba ahorrar más.
y que ese mayor ahorro peruano se quede en el Perú, no que se vaya al extranjero. Entonces ese es un argumento de varios que yo tengo, pero ese es un argumento que pesa también para decir, oye, con 50% ya está sufía, no lo estés queriendo subir a 80%, porque no es el momento de hacerlo. Quizá cuando el Perú ya tenga un ingreso per cápita, pues oye, de 28.000, 30.000 dólares mensual, ya está ahí, pero no ahora que necesitamos que el ahorro peruano crezca fuertemente y se quede en el Perú. Así te respondo a tu pregunta. Ahora, meter a la gente de servicios, honorarios y otros a la AFP o cumplir más de 18 y empezar a entrar, a colocarte en una AFP, coloques lo que coloques en tus compras o en tus servicios o estando en planilla, que es lo que tenemos ahora. ¿Es bueno o es malo? Porque igual lo que van a aportar es tan poco que va a llegar un momento que van a llegar a jubilarse y no van a tener acumulado el dinero para una pensión digna. Además, lo que ofrecen es una pensión de 600 soles de acá a alguien que tenga 40. En 25 años, 600 soles va a ser nada. Claro, la nueva ley dice que esos 600 soles van a ser reajustables en el tiempo, ¿no? Pero esa es una pensión mínima. Ahora, en el caso de los independientes, claro, que dicen que a partir del 1 de enero del 2028 sí, comenzarás a ahorrar 2% en cada recibo por honorario que des, por ejemplo, ¿no? 2%. Y que va a subir en un punto porcentual cada 2 años hasta llegar a un máximo de 5% de cada recibo por honorarios que entregues. Eso es lo que te establece la nueva ley, como obligatorio, pero también te da la opción de que voluntariamente también complementes ese ahorro si quieres tener una pensión mayor. Pero el problema, como dije hace un ratito, el peruano en su mente no tiene... No lo piensa, no tiene pensado ahorrar con fines previsionales lo suficiente. Entonces, yo boleteo mañana 1.000 soles y 20 soles se va a quedar la FP. ¿Qué pensión me va a generar con 20 soles? Claro, eso es algo que habría que ver también. Y hay que ser realista de lo que la gente boletea, porque boletea un gafitero, boletea un carpintero, boletea mucha gente, y es poco lo que boletean en su momento. O sea, y es así, vaivenes de acuerdo a los contratos que tú tengas. ¿Y qué pensión nos puede generar eso si no hay una estabilidad laboral en el país y la gente se recursea como puede? Todavía hay que meterle plata para llevarlo a la AFP, para que el de la AFP se lleve el 80% al extranjero. Mira, cuando a mí me preguntaron mi opinión hace meses atrás, me preguntaron mi opinión sobre la nueva ley de modernización, se llama, la ley de modernización. Sí. Yo contesté así: es una ley que mejora, subsana algunos errores que tiene la realidad actual, subsana, pero no ataca los problemas principales que el sistema de jubilación tiene en el Perú. ¿Y cuáles son? Los siguientes. Primero dije, no ataca esto que estamos hablando de cómo generar un ahorro lo suficiente para garantizarte una pensión digna cuando estás viejito. Ese problema no lo ataca decididamente. ¿Y por qué? Porque dada la informalidad laboral que tenemos, dada la informalidad en el empleo que tenemos, todo esto de ahorro obligatorio solo lo vas a poder aplicar a la fracción de trabajadores formales, pero el grueso es informal. Ahí no vas a poderlo obligar porque no tienes cómo obligarlo, y esta ley no ataca a eso rigurosamente. ¿Cómo resuelves ese problema? El grueso de la informalidad laboral, ¿cómo lo obligas a ahorrar? No puedes. Entonces te sacaron el esquema de el IGB, un punto porcentual del consumo, pero eso es así, eso no soluciona. Entonces, mi primera crítica a la ley de modernización es que no ataca decididamente el tema del sector informal. ¿Cómo obligarlo a ahorrar? Primero. Segundo,
Mira, Fernando, si vas a obligar a ahorrar, obliga bien, pues. Con 10% mensual no vas a aspirar a una pensión digna en el futuro. Tienes que aumentarlo. Pero tampoco se trata de aumentarlo de un cocacho, no. En unos 10 años vas aumentando 0,5% para llevarlo, pues, por ejemplo, a 14, 15% en una década. Poquito a poquito, para que la gente no lo siente en su bolsillo. Tampoco lo toca. Tercero, tampoco toca el tema de la edad de jubilación. Mira, Fernando, el año 2000, según el INEI, la esperanza promedio de vida en el Perú era 70 años el año 2000. 25 años después, hoy día, es 77 años. Casi 10 años ha aumentado la esperanza de vida en el Perú, no según Jorge González, según el INEI. Si ha aumentado la esperanza de vida, te tiene que subir un poquito la edad de jubilación. Porque si ahora vives más agilitos, entonces jubilarte a los 65, yo veo que podría aumentarse un par de añitos, jubilarte a los 67. De tal manera que tienes 2 años adicionales para que ahorres un poco más. Entonces, eso tampoco lo toca. ¿Y en qué momento disfruto mi vejez? Pero si estás viviendo 77 años como esperanza de vida y te jubilas a los 67, tienes lo suficiente, por lo menos, ahora esos 77 es un promedio, tienes... pero la FP sacaba un cálculo que íbamos a vivir hasta los 126. Sí, pues no, pues esas son cosas exageradas, pues no, esas son cosas que hay que... Pero don Jorge, ese reglamento no ha sido hecho con las AFP nada más y sin escuchar al sector o a los representantes o hacer una medición adecuada de qué es lo que necesita el país para tener un adecuado sistema de pensiones, sí que haya un grupo de AFP 5 que ganen mucho y repartan poco. Mira, no sé cómo se habrá hecho el reglamento, no tengo conocimiento, pero si a mí me hubieran pedido mi opinión, una ley y especialmente un reglamento se debe hacer escuchando a todas las partes, no a una, dos, a todas las partes. Ese es mi punto de vista. No sé cómo se ha hecho el reglamento porque yo no formo parte del gobierno, ni formo parte de las AFP, ni formo parte de la ONP, nada, estoy afuera. No sé cómo se habrá hecho el reglamento, Fernando. Ya, ahora, pero tampoco, o sea, se nos dice que el Estado del papá toma esta decisión para que haya mayor captación de fondos para nuestro futuro y para nuestra vejez. Pues no hay una cultura de ahorro, no hay una cultura en la jubilación, no hay una cultura de ampliar la base de gente que pase a la formalidad para poder de esa manera tener mayores fondos y se pueda capitalizar más y hacer mejor distribución de la riqueza en un fondo de FPs. No hay nada de eso, o sea, nos chantan de frente a la FP. Mira, por eso te digo, Fernando, yo creo que este reglamento ha debido consultarse a los diferentes sectores, segmentos de la sociedad que están involucrados en el tema. Si no lo han hecho así, no está bien hecho el reglamento, Fernando. Yo desconozco cómo se ha procedido para hacer el reglamento. Porque lo que se está moviendo hoy es una sensación de la gente de indignación hacia el gobierno por la norma. Boluarte reacciona y dice: ya, saca tu octavo. Pero el octavo va a generar una salida de recursos que se van a inyectar también en la economía, eso es cierto. Pero ese octavo disminuye el principal y el principal se trata de cargar con gente que no va a lograr una pensión al final de cuentas. Sí, mira, Fernando, si a mí me preguntaran, todo el mundo habla de los políticos salen a hablar de una pensión digna, pero nadie la cuantifica, o muy pocos la cuantifican. ¿Cuánto es una pensión digna? ¿Cuánto? Porque es bonito decir, ¿no?
Una pensión digna que me permita vivir cuando estoy viejo, que me permita vivir dignamente. Bueno, Oye, 600... ¿cuánto 600, es? 600 A mí me interesa... Ya, pero 600 ¿Cuánto no, es? 600 no es una pensión digna. No, porque ni a la pues, gente no le alcanza no le alcanza ni para las medicinas a los 600 soles. 600 soles no te alcanza pues ni para el pan, pues de todo el mes. Mira, ¿cuánto es una pensión digna? Para González Izquierdo, yo voy a dar mi punto de vista, que no tiene por qué ser ni el mejor ni el único, es un punto de vista más. Para mí una pensión digna debe ser el equivalente al 70% de mi ingreso, de mi promedio de ingreso más reciente que he tenido. Por ejemplo, lo pongo otra vez como un ejemplito para que todo el mundo lo entienda. Si he estado ganando 2.000 soles en promedio, no en un periodo de tiempo relevante, si he estado ganando 2.000 soles mensual, para mí una pensión digna sería el 70% de esos 2.000 soles mensual, o sea, 1.400. Si he estado ganando 3.000, el 70% sería 2.100 y así. Entonces, 70% de mi ingreso reciente. Eso sería la definición de una pensión digna para mí. Yo sí la cuantifico. Ya. O sea, el 70% de lo que uno gana es su último sueldo. De mis últimos, mi ingreso promedio más reciente, el 70% debe ser una pensión digna. Si estoy por debajo de eso, no. ¿Y cuánto es lo que se puede desembolsar la AFP en el octavo retiro? Bueno, acá ha hecho un estimado también la Superintendencia de Banca y Seguros. Ya. Ha hecho también un estimado de cuánto se lanzaría a la calle. Lo pongo otra vez, ya. Fernando, amigos, amigas. Ustedes saben que yo hablo para que se entienda, todo el mundo lo entienda, ¿no? Lanzar a la calle no quiere decir que van a agarrar el dinero y lo van a tirar a las pistas, pues no. Ya. ¿Cuánto dinero se va a lanzar a la calle? Es decir, cuánto se va a sacar y se va a poner en manos de los que van a ir a sacar estos fondos. Según la SBS, 26.000, alrededor de 26.000 millones de soles sería este octavo retiro, más o menos cerca de 2%, 2 puntos porcentuales del PBI peruano. Es un montón de plata. Ya. 26.000 millones de soles, lo vuelvo a repetir, no son 26 millones, 26.000 millones serían los que se estarían lanzando a manos de cuántos. La SBS te estima también, ¿sabes en manos de cuántos caerían estos 26.000 millones de soles, Fernando? Según la SBS, de 7.5 millones de afiliados. Ya. Pero que muchos de ellos tienen poquito. Ah, claro. Y otra cosa. Porque ahí también, usted me dice que hay 6.3 que tienen menos de una idea o cerca de una UIT. Sí, claro, por eso te digo. Acá este octavo retiro, ¿sabes a quiénes va a beneficiar, Fernando? No a los que tienen poquito, porque a los que tienen cero ya no pueden sacar nada. Pues. Los que tienen poquito sacarán su poquito. Pero ¿sabes a quiénes va a beneficiar? A los que tienen ahorro alto, pues tienen niveles altos de ahorro en el sistema. A eso los va a beneficiar, que es justo lo contrario a lo que están sosteniendo los congresistas y la señora presidenta, que dice que este octavo retiro va a beneficiar a los que están sufriendo más. No, va a beneficiar a los que están más altos, que son los que pueden sacar más las 4 UIT. Bueno, pero también son la gente que más cultura tiene en el tema de inversiones, porque sacan esa plata y se la llevan a otro lado a invertirla. Mira, en el sector inmobiliario, en el sector de acciones fuera del país, etcétera, etcétera. Has tocado un punto, Fernando, con el cual yo quería ya ir más o menos acabando esta entrevista. Mira, ¿cómo podríamos reducir, amortiguar el efecto negativo de este octavo retiro que parece que es inminente, ya es casi seguro? ¿Cómo se podría reducir el impacto en la economía de este octavo retiro? Primero, como esa plata, ese ahorro,
seguirlo convirtiendo, seguirlo manteniendo como ahorro. O sea, amigos, si quieren sacar, saquen sus recursos y manténganlo en un depósito a plazo fijo, en un banco, en una caja municipal, en una caja rural, etcétera, etcétera, y lo mantienen como ahorro. Entonces pasa de ser ahorro, si bien es cierto, ahorro de largo plazo, ahorro de corto plazo, pero ahorro. Ya, primera opción, entonces, saco un ahorro y lo sigo manteniendo como ahorro. Segundo, saco el ahorro y lo invierto. Si tengo un emprendimiento ya en marcha o tengo una idea de emprendimiento, saco ese ahorro y hago mi emprendimiento o fortifico mi emprendimiento. Entonces ahí estoy sacando ahorro y lo estoy convirtiendo en inversión. Tercero, saco ese ahorro y pago mis deudas atrasadas, amigos. Porque si estoy en Indecop, estoy en una central de riesgo, me están complicando la vida. Paguen sus deudas atrasadas si las tienen. Tercero, entonces, saco mi ahorro y pago mis deudas atrasadas. Y solo en cuarto lugar, Fernando, saco mi ahorro y lo convierto en consumo. Pues, o sea, me compro zapatos, me voy de viaje, jaja, jiji, me juergueo ya. Si lo quieres hacer, hazlo. Pues. No, claro, pero a ver, de 20 es que a 39 años lo van a hacer. Acá hay un punto, porque los primeros momentos en los cuales salieron los primeros desembolsos, usted nos daba otro consejo, que era COVID, era comer. Hay que comer, claro, comer. Era eso va ahora para lo último. Era comer, si no pagar luz, agua, lo que haya que pagar en su momento, y si te quedaba ahorrar, era lo que usted nos comentaba en ese momento. Hoy creo que nadie tiene esa plata, ni del 1 al 7 no queda nada, muy pocos habrán transferido a una caja o al extranjero, a fondos de ahorros, etcétera. Hoy es diferente, usted nos dice que si saca dinero, que generen, por la cifra que usted me da, de 6.3 millones, que son un gran volumen de los ahorristas. 26 mil millones de soles van a sacar. No, pero 6.3 tienen 5 UITs, perdón, una UIT, 5.000 soles. Y eso van a ser lo que la mayoría de gente va a sacar. Va a sacar 5.000 soles. Esos 5.000 que sean invertidos en, o ahorra primero, o si no, mejora tu emprendimiento. Y último, o paga tu deuda. O paga tu deuda atrasada. O paga tu deuda, pero no te lo farrees. Así es. Y te doy un dato adicional, Fernando. La superintendencia estima que el grueso de los que van a ir a sacar están entre los 20 y 39 años. 20 y 39 años, ¿ya? Son jóvenes, pues, son jovencitos. Claro, y es comprensible, Fernando, porque el joven, tú le dices a un joven, oye, ahorra para tu jubilación, y se da media vuelta y se va. Pues, ¿para qué está mi papá? Dice. No está en su mente eso, es comprensible. Para eso tengo Entonces, papá. Entre 20 y 39 años van a ser los que mayormente van a ir a sacar esa platita. Sí, ahora, lo que hay que generar, creo yo, es un análisis. Del octavo ya es una decisión política. Dina Boluarte se equivoca al decir, vayan y saquen su platita. No es así. Tiene que ir al Congreso, el Congreso tiene que aprobar, pero es claro que estamos en temporada electoral y la gente va a evaluar quién votó y quién no votó. Pero el tema es entrar a debatir el reglamento, nos va a servir, nos va a afectar, hay que modificar. Las AFP sirven, no sirven dentro de nuestro país. En Chile hay un gran cuestionamiento, lo vemos todos los días acá en la frontera con las pensiones que están saliendo, y cuál va a ser nuestro futuro con respecto a las AFP, porque le seguimos dando golpes con leyes que del Congreso, como el que ha dado el de las agroexportadoras, o está manejando ahora una nueva ley que tiene que ver con el tema de lo forestal en la selva para favorecer. Y si dan esas leyes, vaya a ser que sale el candidato antisistema ofreciendo el cierre de FPs, ofreciendo que las agroexportadoras paguen todo lo que tienen que pagar y defendiendo la naturaleza o la selva, y ahí sí se da vuelta la torta, y ahí quiero ver a las AFP con un radical en el gobierno. Sí, pues ese seguro es el peligro, y solamente a ver si conversamos en otro momento, Fernando, pero sí, sé que hay otra entrevista sobre ese tema. Sí, a mí tampoco me ha gustado, Fernando, esa ley de la agroexportación. Esa ley de la agroexportación
me parece inconveniente, Fernando, y producto de lobbies de grupos económicos poderosos que se han impuesto en el Congreso. Perfecto, gracias, don Jorge, un abrazo desde Tacna.